Ahora tenemos el privilegio de entrar en las Escrituras. ¿Cuántos están ready a estudiar? Amén. ¿Cuántos tienen su Biblia con usted? Algunos dicen, tengo mi celular. Muy bien. Romanos capítulo 6 en esta mañana. Recuerda que cambiamos nuestro estudio por un poco tiempo a Romanos domingo por la mañana y después miércoles Apocalipsis. Y quiero compartir solamente dos versículos en Romanos capítulo 6, versículo 1 y versículo 2 en estos minutos antes que nosotros celebramos la Santa Cena, a mirar a estos versículos unos detalles sobre lo que Pablo está hablando en este capítulo. Vamos a leer juntos, se puede mantener sentado y después yo voy a orar y entregar este tiempo al Señor y vamos a entrar y vamos a disfrutar este pasaje y vamos a dar gracias al Señor por el privilegio que tenemos para mirar a este libro. Dice en Romanos capítulo 6, versículo 1, ¿qué pues diremos? Aquí tenemos tres preguntas en versículo 1 y versículo 2 que Pablo está dando y aún contestando. Dice, ¿perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Iglesia, el título de esta mañana es así, está en la pantalla. Tengo permiso para pecar. Nosotros realmente tenemos permiso para pecar. Aquí en Roma, los cristianos estaban con esta confusión y el capítulo 5 que vamos a mirar un momento terminó diciendo, sí pecamos, pero Dios abunda más. Y sabiendo esa enseñanza, ellos están pensando, pues si la gracia de Dios abunde cuando yo peco, eso significa que yo puedo pecar cuando yo quiera. Pablo está diciendo, así no es. Y vamos a estar mirando esos detalles sobre eso. Vamos a orar y entregar ese tiempo al Señor. Oh Señor, gracias por el privilegio en este momento para entrar en las Escrituras. Aunque solamente son dos versículos por el tiempo, es dos versículos sumamente importantes. Pues nosotros podemos entender el contexto y por qué ellos en Roma tienen este pensamiento. Y Señor, que nosotros podemos entender que tú odias el pecado. Y aunque pedimos perdón y tú nos perdonas, nosotros no podemos aprovechar y pensar que Dios me va a perdonar, pues yo voy a seguir pecando. Tristemente, hoy en día, muchos cristianos están viviendo con ese pensamiento. Señor, que nosotros podemos ver esta mañana, aún Pablo dice, en ninguna manera. Te pido esto en el nombre de Jesús. Amén. Hay muchos hoy en día, iglesia, importante que muchos aún cristianos quieren ver en las Escrituras y cambiar los versículos de la Biblia para permitir que ellos puedan pecar. Y ellos cambian los versículos y cambian las palabras solamente para que ellos mismos le dé el permiso para hacer algo que no agrada a Dios. Y realmente no es así, pero tenemos que estar cuidado. Hay padres hoy en día que le permiten a sus hijos a pecar. Padres tristemente dice, pues en vez de tú pecar afuera con los amigos, pues haga su pecado en la casa. Y es la verdad, es lo que estamos viviendo hoy en día. Los padres le están dando alcohol a sus niños. Los padres le dejan a sus niños a fumar. Los padres le dejan a sus niños a tener relaciones fuera de matrimonio. Y lo están permitiendo. No están predicando que el pecado no agrada a Dios y Dios odia el pecado. Satanás está haciendo, iglesia, escuche bien, porque hay cristianos que están cayendo en el pecado, porque Satanás pone el pecado y lo pone tan bonito para nosotros decir, pues eso no, es un pecado blanco, no es tan grande como los otros y yo puedo pecar contra Dios.
Y Satanás lo pone tan bonito para nosotros ver y aceptar el pecado sabiendo que no agrada a Dios. Iglesia, a veces hacemos cosas sabiendo que eso no agrada a Dios y lo hacemos como quiera pensando, pues yo voy a pedir perdón de Dios y Dios es fiel y justo para perdonar mis pecados y limpiarme de toda maldad y Él me va a perdonar y ya se acabó. Y yo puedo así seguir haciendo el pecado y Dios me va a perdonar, yo voy a pecar, me va a perdonar y pensamos que así es. Nosotros necesitamos arrepentimiento. ¿Tú sabes qué significa eso? Un cambio de mente y corazón. A volvernos de camino que yo hacía antes a otro camino, al camino al Señor y dejando el pecado atrás. Si somos creyentes verdaderos, vamos a tener un deseo a no pecar. Iglesia, si tú realmente eres un cristiano verdadero, tú vas a odiar el pecado porque Dios lo odia. Tú vas a decir, mira, eso no agrada a Dios, yo quiero una relación con Dios bien, yo no quiero pecar. Aunque mi carne lo pide, aunque Satanás está poniendo las tentaciones delante de mí, yo voy a decir que no. Cristianos hoy en día no están diciendo que no. Está diciendo, dame más. Están dejando lugar a Satanás y ellos están pecando y aún viviendo en el pecado. Y iglesia, una vez que tú sigues pecando y lo haces más de una vez, ya no te va a importar. Lo va a hacer sin importancia, sin conocer. Y tristemente así está viviendo muchos en este mundo. Ahora, Pablo no quería que estos romanos cambien sus palabras, las palabras que Pablo dijo en capítulo 5, para tomarle o decir que yo tengo el permiso para pecar. Pues después van a aprovechar y decir, pues yo puedo pecar y puedo hacer lo que quiera y Dios me va a perdonar. Ahora, para dar a un contexto, ¿verdad? Para los que no estaban con nosotros los miércoles y no conocen dónde estamos, sabemos que Romanos es un libro de buenas noticias. Romanos es un libro donde se predica el Evangelio. Romanos es una carta que Pablo escribió a los cristianos judíos y gentiles en Roma para demostrarle las buenas noticias. Aún la palabra Evangelio significa buenas nuevas. El Evangelio, la palabra de Dios, significa buenas noticias. Iglesia, cuando tú fuiste salvo y una persona te llevó las escrituras, eso fue buenas noticias para ti. ¿Cuántos dicen amén? Era para mí. Yo fui salvo, yo conocí las escrituras, lo que la Biblia dice, Dios mandó a su único hijo a esta tierra para sacrificar su vida para mí, para pagar por mis pecados, para darme vida eterna. Si yo vengo a Él por fe, soy salvo por la gracia, yo puedo tener vida eterna. Las buenas noticias de Dios para los humanos. Romanos sabemos que es el libro más grande de Pablo que escribió, y aunque Pablo nunca llegó a estar con los cristianos en Roma, sí llegó a Roma. Cuando le pusieron a preso en la cárcel, lo pusieron en Roma. Estaba ahí, aunque no estaba con la iglesia, estaba así en Roma. Pablo escribió este libro a los judíos y los gentiles cristianos que estaban allá. El meta de este libro es Romanos capítulo 1. Quiero que vaya conmigo allá para que tú veas con sus ojos lo que es importante, lo que Pablo realmente quería demostrarle a estos cristianos. Romanos capítulo 1, versículos 16 y 17. Aún quizás lo tienen memorizado. Dice así: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. ¿Para qué? Para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente, también al griego, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirás. Se llama las buenas noticias, las buenas nuevas. Ahora, estamos empezando una sección nueva aquí en capítulo 6, los que están con nosotros los miércoles. Esta sección, terminamos justificación, ahora entramos a otra palabra que se llama la santificación. Esta es la tercera parte mayor en este libro de Romanos. Vimos en el principio condenación,
¿verdad? Que somos pecadores, merecemos las muertes, apartados del Señor en el infierno, somos condenados si no venimos a Él. Después entramos a justificación, es cuando Dios declara a nosotros justo. Y esto pasa en el momento de salvación, somos salvos, Dios me justifica a mí, me ve a mí justo delante de Él. Ahora, recuerda el orden de salvación. Número 1 es la regeneración, somos nacidos de nuevo. Número 2 tenemos la justificación. El momento que somos nacidos de nuevo, Dios nos justifica. Eso pasa ahí en el mismo momento de salvación. Después tenemos la santificación. Soy salvo, soy nueva criatura. Dios me justifica en ese mismo momento. Ahora, aún en ese mismo momento me santifica. Pero ese proceso es un proceso que va a durar nuestra vida. Después, número 4, el último, para completar la salvación, es la glorificación. Y eso va a pasar cuando Jesús venga otra vez. Ahora, capítulo 6 a capítulo 8, entramos en esta palabra santificación. Vamos a estar hablando sobre ella, vamos a explicarla, vamos a aplicarla, vamos a entenderla para que tú puedas conocer cómo vivir una vida de santificación. Ahora, para entender santificación, vamos a ver la definición de ella. Vamos a ver qué significa y qué significa para mí. Santificación sale de una palabra. ¿Qué palabra sale de esta palabra santificación? Santo, ¿verdad? Santificación significa ser separados, ¿verdad? Es como si cortamos algo en mitad, estamos separando y nosotros somos separados. Siendo santos significa que están separados y apartados. Apartados para hacer algo diferente que antes de salvación. Estamos separados de algo para hacer otra cosa. Estamos separados del mundo antes de salvación. Ahora Dios me santifica para vivir otra vida, para ser más como el Señor. Separado y apartado. Somos separados de 3 cosas rápidamente. Hablando de santificación. Número 1, somos separados del poder del pecado. Una vez que nosotros venimos a Cristo por fe, Dios nos santifica, estamos separados de cómo nosotros éramos antes, separados del poder del pecado que dominaba en nuestra vida antes de salvación. Satanás era mi Dios, Satanás era yo estaba en la familia de Satanás. Ahora estamos separados del poder del pecado. Número 2, somos separados del mundo, de la sistema malvada que encontramos en este mundo. Una sistema, iglesia, que está contra Dios. Iglesia, nosotros vivimos en un sistema ahora que estamos contra de Dios, contra de Cristo, contra de la familia, contra de la pureza, contra de todo que tiene que ver con Dios. Tú y yo estamos viviendo en ese mundo. Pero cuando estamos santificados, estamos separados del mundo. Dios nos aparta a nosotros de esa vida que está viviendo el mundo, que el mundo ofrece. Número 3, somos separados de Satanás. Fuimos esclavos de Satanás antes de salvación. Ahora la santificación nos separa de todas las cosas que no agradaba a Dios antes. Fuimos esclavos y del mundo, de la carne y del enemigo que es Satanás. Esa es la parte negativa. Ahora, lo positivo es que fuimos apartados para Dios, para el Señor Jesucristo, para el reino de Dios. No solamente que Dios me declara a mí justificación, pero inmediatamente nos santifica como parte de nuestra salvación. Y nos ayuda a nosotros como cristianos a apartarnos del mundo, apartarnos de las cosas que agrada a la carne, apartarnos de Satanás. Y ahora Dios es mi Padre, no Satanás. Nos lleva a ser más como Él. La santificación, el proceso, es a llevarme más como Cristo.
¿Cuántos esta mañana quieran ser más como Cristo? Amén. Están en el proceso de la santificación. Y eso se empieza en salvación, pero es un proceso que nosotros pasamos durante la vida que vivimos. Cada día yo quiero ser más como Dios. Dios ahora es dueño de nuestra vida, no Satanás, y Dios ahora va a dominar. Iglesia, ojalá que tú puedas decir esta mañana, Dios domina en mi vida. Que no Satanás, pero Dios está involucrado desde por la mañana hasta la noche, en mis pensamientos, en mis acciones, en todo en mi vida. Dios es que domina. ¿Cuántos dicen amén? Ojalá que eso esté en tu vida. Quiero ver unos contrastes, ¿verdad? Para que entendamos justificación y santificación. Unos contrastes entre estas dos palabras. Justificación es lo que Dios hizo para mí. El momento de salvación. Santificación es lo que Dios está haciendo dentro de mí. ¿Okay? Dios me justifica en el momento de salvación. Ahora está obrando dentro de mí la santificación, ese proceso. Justificación ocurre una sola vez. El momento que tú conociste a Cristo, tú fuiste salvo y Dios te justificó. Te declaró justo. Es algo que ocurre una sola vez. Santificación es un proceso que sigue hasta que Cristo venga otra vez. Cada día yo estoy en el proceso de santificación. Ahora, justificación es un acto. Santificación es una actividad. Es algo que constantemente estamos trabajando para mejorar mi relación, para ser más como Dios. Justificación es algo que pasa inmediatamente. Santificación es algo que dura toda la vida. Justificación es lo mismo para cada persona aquí. La justificación es igual para todos. Ahora, la santificación es diferente de una persona porque algunos crecen más que otros. Algunos están más dedicados en sirviendo al Señor, más dedicados en las cosas de Dios. No todos crecemos al mismo nivel. No estoy diciendo que algunos más espiritual de otros, solamente que crecemos en diferentes niveles. Algunos ponen más tiempo en leyendo la Biblia, ellos van a crecer más, van a conocer más al Señor. Algunos cogen más tiempo y están batallando en el mundo y con Dios y pues ese crecimiento es diferente para cada persona. Ahora vemos aquí esos aspectos y vemos estas diferencias de santificación y justificación. Ahora hay una conexión entre estas dos palabras, justificación y santificación. Todo que Dios justifica, pues es santifica. Hay tres aspectos de santificación: el pasado, el presente y el futuro. En el pasado pecamos y estuvimos bajo el control de Satanás, ¿verdad? En el presente seguimos pecando porque somos pecadores, pero ahora Dios está en control de mi vida. Ese es el presente. Él nos limpia de todo mal que estaba en nosotros. El pecado ahora no tiene a nosotros como esclavos. Después, en el futuro, vemos una santificación perfecta. Eso viene cuando Jesús venga por nosotros. Estamos en la glorificado, y ahí tenemos esa santificación perfecta. Ahora, vamos a nuestras Biblias, ahí en capítulo 6, versículo 1. Quiero que vea estos dos versículos. Ahora que entendemos santificación, que vamos a estar en los próximos dos capítulos, pues quiero que vean la confusión de estos judíos, cristianos gentiles, sobre lo que Pablo estaba hablando. Empieza en versículo 1 con esta pregunta: ¿qué pues diremos? ¿Lo ven ahí en capítulo 6, versículo 1? ¿Qué pues diremos? Pablo sabía que ellos iban a tener esta pregunta, la duda que si ellos podían seguir pecando. Y pues Pablo lo contesta antes que ellos la pregunten.
En la misma carta, antes que ellos tengan el privilegio de decir, Pablo, no entiendo, eso significa que podemos pecar y Dios en su abundancia de gracia nos va a perdonar como quiera. Y Pablo empieza el capítulo 6 en esta carta contestando la pregunta que aún ellos no preguntaron en ese momento. Pero él sabía que cuando reciban esta carta, ellos van a pensar en esta manera. Él lo está contestando a la misma vez. Hay dos preguntas en versículo 1. ¿Qué pues diremos? Número 1. Número 2. Perseveramos o mantenerse, significa esa palabra, en el pecado para que la gracia abunde. Está diciendo, mira, yo puedo seguir pecando. Yo tengo el permiso para pecar porque la gracia abunde. Es una pregunta, no está diciendo que así es. Está dando esta pregunta comparado a capítulo 5. Vamos a capítulo 5 para que tú entiendas el contexto, ¿ok? Capítulo 5, versículo 20 y 21. Para que tú veas por qué ellos, viendo capítulo 5, va a tener esta pregunta de que le da permiso a pecar. En capítulo 5, versículo 20 y 21, dice, por la ley se introdujo para que el pecado abundase. Escuche bien, véalo bien. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Cuando ellos pecaban, la gracia de Dios abundó más. Versículo 21, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Lo que Pablo está tratando de contestar para que ellos no tengan esta pregunta que, mira, si yo peco, la gracia de Dios va a abundar más de mi pecado y me va a perdonar. No importa cuántas veces yo peco, la gracia de Dios, la abundancia va a ir sobre, como dice, sobreabunde sobre el pecado. ¿Okay? La conclusión de este versículo puede ser ellos diciendo, pues si gracia abunda cada vez que yo peco, pues no importa cómo yo vivo. Tú sabes que hay muchos que realmente no le importa cómo viven. No importa el pecado que están practicando y no importa la manera que están viviendo en este momento. Y iglesia cristiana, escuche bien, un día tú vas a dar cuenta a Dios para su vida. Tú no puedes acusar y decir, pues esta persona me llevó a pecar, es culpa de ellos. No, tú vas a estar solo tú y Dios a dar cuenta para su vida en cuanto después de salvación. Gracias, Señor, que no vamos a dar cuenta de nuestros pecados porque ya Él murió en la cruz por nuestro pecado. Pero sí, la Biblia dice en 1 Corintios que vamos a dar cuenta por lo bueno y lo malo que nosotros hacemos. Pues ellos van a pensar sobre esto. Cada vez que yo peco, pues Dios da más gracia. Otros dicen, yo debo pecar más. Hey, yo voy a pecar más, porque si yo peco más, la gracia de Dios abunda más y va a hacer algo bueno para el Señor. No es así, para que Él tenga más gracia. Pablo pensaba que ellos iban a pensar en esta manera. Por eso rápidamente, después de capítulo 5, Él la contesta a ellos para que no se pasen y da excusa que pueden pecar. Por eso el mismo da pregunta, lo contesta, dice, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. Versículo 2. En ninguna manera. Eso es aplicado al versículo 1, ¿verdad? Que dice, perseveramos o mantenemos en el pecado para que la gracia abunde. Y quiero que vean que estas palabras en ninguna manera es algo fuerte. Está diciendo, gritando, hey, en ninguna manera. No está diciendo,
maybe. No, está fuertemente cuando tú ves el origen de este pasaje, estas tres palabras. Es algo fuerte que le está dando a ellos. Mira, no piensen de esa manera. En ninguna manera tenemos el derecho para pecar pensando que Dios va a abundar más sobre nuestro pecado. No es así. Y Pablo le tira fuerte a ellos. En ninguna manera, que la abundancia de la gracia de Dios está ahí para permitirte a ti. Iglesia, escuche bien, este mensaje es para ti. Aunque Pablo está hablando a ellos en Roma, este mensaje es para ti. Si tú estás con este mismo pensamiento, que yo puedo pecar y hacer todo lo que me da la gana y Dios me va a perdonar y yo voy a pedir perdón y yo puedo seguir viviendo en el pecado porque Dios murió en la cruz y me perdonó de mis pecados. Pablo dice, en ninguna manera eso es así. No podemos pensar en esa manera. Ahora Pablo pasa tiempo diciéndonos en los próximos versículos, capítulo 6 a capítulo 8, ¿por qué no es así? Pablo no lo deja así. Pasa 2 capítulos, y vamos a pasar tiempo con esos 2 capítulos, ayudándonos a entender que no es así y cómo debemos vivir una vida que agrada a Dios y odiar el pecado. Iglesia, un cristiano verdadero. Yo digo verdadero porque hay muchos hoy en día que dicen que son cristianos, pero no son cristianos. Usan el título, pero no hay cambio en su vida. Están viviendo igual como el mundo. Están viviendo, practicando el pecado. Y están utilizando ese título, pero no hay un cambio en su corazón. Pero un cristiano verdadero, escuche bien, no puede continuamente vivir en el pecado sabiendo que no agrada a Dios. No lo puede hacer. ¿Tú sabes por qué? Porque si tú eres un verdadero cristiano, el Espíritu Santo vive en ti. ¿Cuánto dice gracias que tengo Espíritu Santo? Amén. Porque Él me enseña y me dice, hey, no haga eso. Y cuando nosotros empezamos a entrar en el pecado, el Espíritu Santo le levanta y dice, eso no le agrada a Dios. El problema es esto. Cuando nosotros permitimos el pecado y lo hacemos una y otra vez, y el Espíritu Santo dice, no haga eso, lo apagamos. Y no queremos escuchar y seguimos. Y lo que estamos haciendo es nos estamos apartando más a Dios. Y la voz de Dios va más allá y llegamos a un punto que no podemos escuchar la voz de Dios. Recuerda Santiago capítulo 4, versículo 17, dice, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿qué es? Le es pecado. Ahora, versículo 2 dice ahora, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Él ahí está refiriendo al pecado. Después de salvación, iglesia, nosotros somos muertos al pecado, según la Biblia. Y si somos muertos al pecado, Pablo está diciendo, quiero que vean versículo, ¿cómo es posible que sigamos viviendo en el pecado? Mira el versículo. Porque los que hemos muerto al pecado, lo dice, ¿cómo viviremos aún en el pecado, aún en él? Tú no puedes estar haciendo los dos. Tú no puedes estar muerto a los pecados y también viviendo en el pecado. Déjame aclarar algo. Nosotros somos todos pecadores. ¿Cuántos dicen amén? Viviendo en el pecado es algo diferente, en el sentido de viviendo en el pecado es haciendo algo que yo sé que no agrada a Dios y sigo haciéndolo. Nosotros pecamos y en ese momento, Dios, perdóname por mis pecados, tenemos arrepentimiento que es necesario para ahí cambiar, a cambio de mente y corazón, para caminar en la otra dirección. Pero tú no puedes vivir en el pecado haciendo algo, conociendo que esto no agrada a Dios, está en la Escritura, no lo haga, y todavía seguimos haciéndolo todos los días y aún ni importando que yo estoy en el pecado. Iglesia, no podemos vivir en esa manera, no agrada a Dios. Y Pablo está diciendo eso. Tenemos que entender. Si dice que todas las personas que vienen a Dios con fe, creyendo en la muerte de Cristo, en su lugar
y en la cruz para pagar por sus pecados, han muerto con Cristo. En cierto sentido, más específicamente, se dice que hemos muerto al pecado en ese momento, porque hemos muerto a Cristo. Ahora, quiero terminar en esta mañana dando algunos ejemplos de muchos que están permitiendo algunos pecados que muchos, aún cristianos, están diciendo, yo puedo seguir haciéndolo, con el pensamiento que la gracia de Dios abunde más. Tú no puedes seguir pecando pensando que Dios te va a perdonar cada vez. Aún utilizamos 1 Juan capítulo 1, versículo 9, dice, si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y los cristianos dicen, pues yo confieso mis pecados y Dios dice que Él es fiel y justo para perdonar y limpiar. Pues yo voy a pecar ahora, sabiendo que estoy pecando, y en la noche yo voy a pedir perdón a Dios, que me perdone sin arrepentimiento, ¿verdad? Solamente para hacer una oración, para cumplir y poner este versículo fuera de contexto y decir Dios es fiel y me va a perdonar porque Él ya murió y pagó por mis pecados, o yo peco, Él me perdona, ya murió por ella y yo puedo seguir haciéndolo. Muchos cristianos están viviendo con este pensamiento y lo practican. Durante la semana yo hago lo que quiera. Me quedo en casa cuando debo estar en la iglesia y después yo le pido perdón a Dios. Dios, perdóname porque me quedé en casa a ver deportes, aunque yo sabía que tenía que estar en la iglesia. Perdóname, Señor, porque yo di snooze button y tenía sueño, estaba cansado y yo sé que tenía que estar en la iglesia, pero no fui sabiendo que tenía que estar. Perdóname, Señor, y el próximo domingo, ¿qué pasa? Le da ese botón otra vez. Señor, perdóname, el próximo domingo, y siguen haciendo lo mismo. Yo voy a escuchar música que no agrada a Dios y lo hago un día y después que el Señor me perdone porque la abundancia es más del pecado y pensamos que podemos hacer lo que queremos y pensar que Dios nos va a perdonar sin arrepentimiento. Y hay cristianos que vienen a la iglesia el domingo y en la semana están viviendo como el mundo. Están escuchando música que no agrada a Dios y dice, pues yo me voy a disfrutar la música del mundo que habla sobre sexo, que habla sobre matando, que habla sobre siendo infiel a mi esposa, y lo voy a escuchar y, Señor, perdóname. Y martes, Señor, perdóname. Miércoles, lo hice otra vez. No hay intención de arrepentimiento. Señor, yo lo hice, perdóname, yo lo voy a botar la música, lo voy a quemarla y yo voy a caminar contrario a esa música y no lo voy a hacer más. Recuerdo cuando éramos jóvenes, había un retiro jóvenes y el pastor dijo, mira, todo que está en su vida que tú quieres eliminar, su música, los juegos de Nintendo, lo que está tomando, tráelo a la iglesia hoy y vamos a hacer un fuego grande y vamos a tirar todo el fuego para nunca hacerlo más. Los jóvenes traían su música, en ese momento habían cassette tapes. ¿Recuerda eso? Los jóvenes, Esteban, ¿tú sabes con cassette tape? No sabes ese tiempo de él. El tiempo de nosotros, el tiempo de William Feliciano era los discos grandes, ¿verdad? William. ¿Qué era antes de eso, William? 8-track, sí. Yo estaba en el final de ese tiempo porque el carro de mi mamá tenía 8-track, la máquina en el carro que se utilizaba y había unos cuantos. Ahora, antes de eso, ¿qué había? Antes de eso, no hay nada. Muy bien. Yo estaba preguntando a mis hijas, dice, ¿tú sabes que en la película VHS, ¿verdad? Los tapes grandes que se veían las películas, dice que eso, ahora ni los DVDs se escucha, ¿qué es un DVD? Pues ya los DVDs están saliendo también y ahora la música, las películas lo pueden hacer digital en internet, ¿verdad? Iglesia, hermano, si tú estás sufriendo o estás batallando con música que no agrada a Dios, es tiempo para quitarlo de su vida y entregárselo y quemarla y decir, Dios, tengo arrepentimiento, yo quiero escuchar música que te agrada a ti y no hacerlo más. No decir, yo voy a escucharla y ponerlo en su bolsillo y
Sigue escuchando, no es así. Pablo está diciendo, aunque Pablo dice la gracia abunda más, no es que te está dando permiso para seguir pecando. Pues en la semana yo voy a ver películas de rated R, ¿verdad? Que no agrada a Dios y tiene malas palabras y tiene cosas de desnudo y sexo en la película. Y lo vemos. Señor, yo voy a entrar en la película, lo voy a ver, pero cuando salgo, Señor, perdóname. Y la próxima película lo hacen otra vez. A veces nos damos cuenta que estamos viendo cosas con nuestros ojos que no agrada a Dios. Yo voy a hablar como el mundo. Yo tengo amigos del mundo, pues yo voy a hablar como ellos para tener esa amistad. Después, Señor, yo estaba con mi amigo hoy, perdóname por eso, y siguen haciendo lo mismo, no hay arrepentimiento. Yo voy a desobedecer la autoridad. Yo voy a ver en mi computadora, en mi celular, cosas que no agradan a Dios. Iglesia, escuche bien, esto es algo que está pasando mucho en la iglesia con cristianos. Están viendo porque tenemos acceso a la computadora, al celular, y los cristianos piensan que pueden esconder y nadie puede ver su history en el computador y lo puede borrar y ponerla a la basura allá y nadie va a ir detrás de ti mirarla. Y está escondido pensando que nadie te va a ver porque su esposo está en otro cuarto y los niños, mi padre no está aquí. Pues yo puedo entrar en esas páginas y ver cosas que no agrada a Dios. Y están aprovechando y dicen, pues, Señor, yo lo voy a hacer ahora, pero perdóname porque yo lo estoy haciendo. Y no hay arrepentimiento. Aún yo voy a ser fiel a mi esposa, infiel a mi esposo. Yo voy a hablar chisme a otros o con otros ahora en la iglesia, sabiendo que es pecado, pero quieren hacer amigos en la iglesia. Y mira, tú sabes lo que hizo Leo. Wow. No voy a confesar para ti, Leo, ¿ok? Y empieza a hablar en la iglesia y eso causa división. Iglesia, no lo haga. Si tú conoces algo, hable con el pastor o hable con esa persona. Mira, yo escuché esto, es correcto. No podemos seguir, la iglesia está hablando chisme de cada uno. Eso no agrada a Dios. Decía, pues yo hablé chisme esta mañana con Alex y Señor, perdóname. Próximo domingo, Alex, tú sabes qué más yo escuché. Yo voy a tener enojo en mi corazón. Muchos cristianos están viviendo con enojo y vienen a la iglesia los domingos, los miércoles, los martes, llenos de enojo en su corazón. Y en vez de entregárselo al Señor y pedir perdón a la persona o perdonar y eliminar ese enojo, lo quedamos con ella en nuestro corazón. Yo voy a seguir practicando el pecado sabiendo que no agrada a Dios. Yo voy a robar. Son cosas que muchos aún cristianos están practicando y no hay arrepentimiento y piensa como los cristianos que la gracia de Dios abunda más de mi pecado que me da permiso hacerlo. Yo voy a cambiar mi tarjeta de cupones para dinero. Yo voy a guiar sin un malvete. Yo voy a guiar sin licencia. Yo voy a jugar a la lotería. Yo voy a robar dinero que pertenece a Dios. Y podemos seguir con la lista de cosas que como cristianos sabemos que no agrada a Dios y pensamos, Dios ya murió por mis pecados y Él me va a perdonar cuando yo venga y me da permiso a seguir pecando. Y Pablo dice, no es así. Y te estoy diciendo esta mañana que no es así. Tenemos que odiar el pecado, tenemos que tener arrepentimiento, aunque pecamos porque somos pecadores, es a decir, Dios, perdóname por mis pecados, ahora yo quiero tener un cambio de mente y corazón y ahora yo voy a cambiar o caminar en la otra dirección. Iglesia, a correr del pecado. No estamos corriendo muy rápido del pecado, estamos corriendo lento, un poquito paso a paso, después queremos a practicar pecado otra vez y tenemos que correr lo más rápido posible de cosas que no agradan a Dios. Y podemos con la lista. Mi punto es, iglesia, que pensamos que podemos hacer estas cosas y pedir perdón y que la gracia de Dios abunde y me perdona.
y sigo haciendo lo mismo la próxima semana, el próximo día. Y no hay arrepentimiento en nuestra vida. Iglesia, y por eso, escuche bien, mírame aquí, y por eso no vemos bendiciones en nuestra vida. Por eso Dios no provee y por eso Dios no contesta sus peticiones, porque estamos viviendo, haciendo cosas que no agrada a Dios y no hay arrepentimiento y perdemos las ventanas que Dios quiere abrir de bendiciones a nuestra vida porque no queremos entregar el pecado al Señor y caminar en contrario de ella. Pablo dice en ninguna manera. Dios te está diciendo a ti en ninguna manera. No es así. Dios odia el pecado, que significa que tú y yo tenemos que odiar el pecado y correr de ella. No es que vamos a ser perfectos porque somos pecadores, pero el momento que venga la tentación, el momento que yo cargo en el pecado, el momento que yo hago algo que no agrada a Dios, en ese momento pide perdón a Dios y camine al otro lado, cambio de mente y corazón. Si no hay arrepentimiento, no hay relación con Dios. Iglesia, es tiempo para examinarnos. Dios viene pronto. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos lo conocen? Eso significa que es tiempo para yo vivir una vida que agrada a Dios. Pero tristemente, cristianos están en un comfort zone. Está viviendo una vida cómoda. No quieren servirle, no quieren ganar almas, no quieren hacer nada, solamente venir, sentarse y aún en la predicación, ni hacer cambios, ni confesar. Solamente, mira, yo soy salvo, me quedo así, Dios viene pronto, yo voy para el cielo. Así se terminó. No, no es así. Tenemos que vivir una vida que agrada a Dios. No podemos dejar las puertas abiertas para Satanás a venir y destruir. Tenemos que empezar a vivir una vida de santificación. Muchos se están olvidando de esa palabra, santificación. Gracias, Señor, que tengo salvación. Gracias que soy justificado. Pero ahora la santificación, que es vivir una vida que agrada a Dios, es un proceso del momento de salvación para ser más como Cristo, y eso es mi deseo, eso debe ser tu deseo, que cada día que yo me levante, yo quiero ser más como Dios. Y si esto no agrada a Dios, a mí tampoco me va a agradar. Cuando caemos, confesamos. Con sus ojos cerrados esta mañana.